es un tema porque cuesta desmitificar un poco lo que traen, ¿no es cierto? Y, y bueno, y dar esta visión profesional de que estamos nosotras formadas para eso y que obviamente, un poco lo hablábamos hace un ratito, ¿no? Yo entiendo que estamos en un ambiente en donde por ahí al paciente le cuesta llegar, tiene que sacar turno, o tal vez la obra social o la prepaga no le cubre, o no consigue turnos, pero bueno, un poco esto de encontrar el sitio para que obviamente fluya y de la forma más formal, porque nosotras estamos preparadas para eso, ¿no? Se ve en los gimnasios muchas veces que uno llega a armar una rutina y de golpe se encuentra con que también le dan un plan de alimentación. Sepan que no es el generalmente no hay nutricionistas, o si los hay, obviamente, tienen que tener su espacio para otorgar un plan de alimentación. La realidad es que en las redes también, un poco hablando de la parte virtual, también estamos inmersas en un medio en donde se consume cada vez este tipo de cosas. Y como está fácil de alcanzar, bueno, llega por ese medio. Sí, también algo que me parece súper importante, que cuando acceden a un profesional de la salud, en este caso nutricionista, que siempre pregunten la matrícula, o también es derecho del paciente poder ver la matrícula. Eso es lo que a nosotros nos habilita a ejercer nuestra profesión y es el respaldo que tenemos como profesionales. Así que nada, si se atienden con alguien, consúltenlo o fíjense que esté ahí la matrícula en el plan de alimentación o que sea algo visible. Algo que quiero sumar es que también el paciente, como decía Sil, viene con mucho miedo de consumir determinados alimentos, por ejemplo, lo más típico, el carbohidrato, tipo un demonio. ¡Maldito carbohidrato! ¡Es muy malvado! Tal cual, no comen arroz, no comen pan, no es un problema comerlo, sino que hay que saber en qué momento comerlo, con qué acompañarlo, pero no es el demonio y tampoco es sano comer 1 kilo de carne al día, o sea, hay que poner las dos caras, que es algo que se ve mucho en el gimnasio, así que bueno, eso también es importante sumarlo y, como dice Hanna, pidan la matrícula, es súper importante pedirla y también que el profesional te pueda guiar. Y un tema de los suplementos es que vemos que consumen muchos suplementos. Me lo dio el profe, me lo dio el entrenador, me lo dijo mi vecina, una amiga, y esto genera daños en la salud del paciente y lo podemos ver en el consultorio. Entonces eso también es muy importante. Con lo primero que vos decías es importante también esto, que tenemos que aprender a comer. Y si nosotros vamos a un profesional, vamos a aprender de mejor manera a comer. Porque si uno, como decían ustedes, el profesor del gimnasio te dice, bueno, puedes comer estas 3 cositas, vas a casa, haces la dieta y ya está. Y vos te vas contento porque te dieron esas 3 cosas para comer, pero después eso te empieza a traer problemas de salud, problema con el hierro, un montón de cosas que uno por ahí no las piensa en el momento, pero después se intensifican todos esos problemas. Sí. Y además entender que es fundamental la atención de cada caso. Es decir, cuando uno arranca la consulta con un nutricionista o una nutricionista, lo primero es revisar cuál es el caso, sus índices, sus estudios, sus análisis, para desde ese lugar, esta idea que está instalada de que algo que funciona para uno va a funcionar para todos y entonces se generaliza, y en realidad eso termina siendo muy dañino, porque cada organismo es diferente. Total, o sea, dejar de lado lo colectivo en este caso y abordarlo como individuos que somos, con cada uno nuestros propios problemas o situaciones, como este caso que vos decís, el laboratorio, a nosotros es un indicio de dónde partir, si necesita algo, bueno, lo que hablábamos hoy, la situación económica de hoy es, problemática o compleja, sí, entonces también nosotros contamos con las herramientas para moldarnos a eso y hacer recomendaciones individuales para todo, o sea, para cada paciente y para cada una de las personas, según la accesibilidad o no que tengan. Y obviamente las patologías que tengan. No, y además, cierta idea que se puede instalar de que estamos hablando de comida y de peso, nada más. Y de imagen, ¿no? O de imagen. Y no tomamos en cuenta, entonces uno dice, bueno, yo empecé con una dieta en este momento, la saqué de internet, me la dio mi profe, lo que sea, ¿no?
y después, no me hizo bien, no me sentí bien, que yo la dejo y paso a otra dieta cualquiera o vuelvo a como comía antes, sin tener en cuenta de que eso ya nos puede haber generado una revolución en el cuerpo, que después para volver o para ir a otro lado haya que hacer más de un ajuste que impacta directamente en la salud. Tal cual, y la salud, no solo salud física, sino también la salud psíquica, porque la comida no está solo relacionado con lo que veo, con el cuerpo que veo, tiene otros factores. Por ejemplo, por eso, como decía Hanna, también tenemos que estar preparadas para adaptarnos a la situación económica, al ambiente donde vive, porque no es lo mismo que vos vivas en Trelew o que vivas, no sé, en Gangano, o sea, no tiene nada que ver el lugar donde estoy o la accesibilidad que tengo a los alimentos. Entonces también nos preparamos para eso. Yo he visto mucho, yo tengo hijo adolescente, 13 años, muchas compañeras de mi hijo adolescente hacen deporte, juegan al básquet, al fútbol, hacen deportes y llegan, ¿no? Mi hijo llega con esta inquietud y dice, mamá, las chicas están haciendo esta dieta. ¿Por qué? Porque les dijeron que era bueno, porque lo vieron en TikTok y dijeron, está bueno esta dieta. Pero yo me di cuenta de algo, yo hablo mucho con los chicos, de que tienen problemas de concentración en la escuela, por ejemplo. Dicen, no se concentran y están con la presión baja o les baja la presión. Y eso tiene que ver todo con la alimentación. Sí, obvio que sí. También se pasa a lo restrictivo que tienen quizá las redes, esto que todos en la adolescencia, que es una etapa muy crítica, por ahí agarramos a alguien de figura y queremos llegar a eso, que también es un poco lo que estamos hablando ahora. Entonces tiene esto de restrictivo y que obviamente ya no es algo saludable, sino también se empieza a poner en riesgo la vida, la salud, sí. Porque hoy quizás eso es un desmayo, a la larga ya termina repercutiendo en cosas más graves. Y algo también que hablamos la otra vez con una médica, que estas dietas que son tan restrictivas, o una dieta en particular, de esto que no vemos, no es solo lo físico, sino que a nivel cardiovascular también aumenta el riesgo muy grande, y eso no se ve, y en unos años quizás tenés un ataque y no sabes por qué, y bueno, fue la alimentación sin darte cuenta que quizás era un beneficio, terminó perjudicando. Sí, les toca ver en el consultorio casos de gente que llega muy malnutrida, tanto por exceso o por carencia por haber hecho estas dietas restrictivas. Sí, si querés, sí, vos tenés. Sí, yo tengo un caso. O sea que voy a hacer así una desprolijidad, pero le voy a acercar un cachito el micrófono a las chicas. Les voy a tapar la cámara. No importa, no importa. Es más Ahí importante está. lo que Que se se escuche. dice que cómo Sí. se ve. Ahí va. Yo tengo un caso particular, como decía Hanna, nosotras leemos laboratorios. Una paciente hacía una dieta muy restrictiva, la tipo keto, cetogénica, que es bastante conocida, y esto le generó una dislipemia. A Quiere ver, decir- contanos. Sí. No, Yo porque yo soy de ¿Qué esos. es un montón. Para que mirá, yo soy de los que hacen keto. Ay, No, bueno. no digamos nada. Sin asesoramiento, obviamente. Sí, 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 La sí. hizo- Sin ningún asesoramiento, yo asesoro gente. Bueno, esta paciente no se asesoró, nada, encontró una dieta, a ella le funcionó, y hago comillas enormes, porque lo único que modificó fue su peso, pero al momento de ver un laboratorio tenía una dislipemia. ¿Qué quiere es una decir? dislipemia? Una dislipemia es el colesterol alto. El malo, el conocido como malo, lo tenía muy alto, y el bueno ahí. Tampoco lo tenía muy alto, que digamos, como para que la proteja. Entonces, sí, de cuerpo se veía hegemónica o lo que uno busca, pero a nivel cardiovascular, como decía Hanna, no estaba bien. Entonces ahí también tenemos un problema con el tema de estas dietas. Sí, y también algo que me parece importante, que en las últimas encuestas nacionales de salud, sobre todo la provincia nuestra, dio un porcentaje muy alto de sobrepeso y obesidad. También esto habla de una malnutrición, lo cual no quiere decir... también habla, esta crisis económica que se vive a la hora de elegir alimentos. Casi siempre se recurren a carbohidratos o alimentos, digamos, que son más económicos y que rinden más, pero también saber que hay otras opciones, como digo, frutas de estación o verduras de estación, que pueden ser útiles y que nos pueden nutrir mucho mejor, ¿no? Que el 97% de las mujeres en edad reproductiva casi no consuma fibra, es un montón. Y la fibra la debemos consumir a diario, y por ejemplo una fruta ya nos aporta 30 gramos, que es un montón. Entonces, se pueden hacer elecciones inteligentes y ayudar. Entonces, como tenemos gente malnutrida y que se ve bien físicamente, también tenemos gente malnutrida, y que eso se refleja quizás en lo físico, pero también es representación de
muchas cosas actuales, como por ejemplo la economía o elecciones que se hacen. ¿El sistema de salud pública ofrece profesionales de la nutrición? Es decir, aquel que no tiene una obra social y que recurre al hospital, ¿puede consultar a un nutricionista en el hospital? Sí. Nosotras, no sé, no trabajamos en el público, pero estamos al tanto porque tenemos un grupo de colegas y sí, siempre, o sea, el hospital público brinda justamente esta herramienta. Y después, a una salvedad, y yo creo que mis colegas han pasado por lo mismo, hay situaciones específicas en donde nosotras nos olvidamos del tema del cobro, de la orden, de lo que sea, porque por ahí son casos que merecen urgencia y obviamente hacemos excepciones de atender sin cobrar. O sea, en mi caso lo hago no permanentemente, obviamente, porque este es mi trabajo, pero yo creo que es una cuestión de conciencia social, de juramento hipocrático y demás. Amamos nuestra profesión, entonces es bueno que la gente también sepa esto, ¿no? Que ante situaciones X se puede de una u otra forma recibir el asesoramiento de un profesional calificado. Y también agregar que las nutricionistas, o sea, para recibirse de licenciada en nutrición, es una carrera de grado, ¿sí? Como medicina, como cualquier, las chicas me pueden ayudar, kinesio, Sí, fonobiología, enfermería. fonobiología, sí. Estudiamos 4 o 5 años en una universidad, no es una tecnicatura, no es que hacemos un cursito y ya está, y estamos capacitadas para dar planes de alimentación. Entonces, más allá de esto, tener en cuenta que nuestro campo profesional es trabajar con alimentos y justamente dar planes de alimentación, y para eso nos respalda, digamos, una matrícula profesional, que en este caso acá en la provincia de Chubut nos la otorga la Secretaría de Salud. ¿Y cuál podría ser una señal o algunas señales para decir, bueno, es tiempo de ir a consultar a un profesional? Digamos, ¿cuándo la cuestión nutricional es o tiene algún factor que despierta alguna alarma para llegar a la consulta? Se me ocurre que en realidad es algo que todo el mundo debería consultar, porque todo el mundo debería ver cómo come y cuál es la mejor nutrición para sus características físicas, ¿no? Pero más allá de eso, teniendo en cuenta de que cuesta que las personas pidan el turno, vayan y cumplan, bueno, ¿cuál sería el momento en el de decir, bueno, hagámonos cargo de esto, vamos a consultar con él o la nutricionista? Generalmente los pacientes o las personas vienen a la consulta cuando ya hay un problema médico, ¿sí? Es decir, pasaron por el médico clínico, hicieron generalmente un análisis de sangre y en el laboratorio se empiezan a detectar con valores anormales, y bueno, y ahí es el médico que nos deriva a la nutricionista, y nosotros somos las que hacemos, obviamente, el trabajo de relacionar el diagnóstico que tiene el paciente, la medicación que recibe. Por eso es tan importante que justamente lo haga una persona que está calificada, porque no todo el mundo entiende de fármacos, no todo el mundo entiende de análisis de sangre. Nosotras las nutricionistas no podemos, mandar, primero recetar medicamentos, nuestro campo profesional no lo permite, segundo pedir laboratorios, pero sí lo puede hacer un médico. Generalmente, o sea, estamos en un medio donde contamos con la colaboración de los médicos, pero aparte de eso, bueno, una vez que llega el paciente al consultorio, obviamente, trabajar y ponernos también un poco en el lugar del paciente, ¿sí? En el sentido de la economía, de asesorarlo y de individualizar la recomendación de todos los nutrientes, macronutrientes, en fin, todo con lo que se trabaja en el consultorio. Y volviendo a la pregunta, yo creo que es que no hay que esperar a que aparezca el problema, sino cuando realizás un cambio en tu alimentación o empezás a notar alguna incomodidad, digamos, dentro del estilo de vida que vos llevas y la alimentación, o en el caso, no sé, de los deportistas, que hay un objetivo puntual, o en el embarazo, que también es, quizás eso se pasa por alto, pero hay un cambio súper grande, entonces hay que acompañarlo con la alimentación. Para prevenir ya habría que consultar con un nutriente. Entonces creo que en el momento en que te hace ruido algo de tu alimentación, con la etapa en la que estás o el objetivo que tenés, como en el caso del deporte, acercarte a consultar con un nutricionista. O instalar también esto de que así como está la visita al odontólogo cada tanto tiempo, o la visita al clínico cada tanto tiempo, poder hacer lo mismo también con el nutricionista para revisar
A ver, ¿dónde andamos? ¿Qué está pasando? ¿Cómo están tus hábitos alimenticios? Y posiblemente eso también, digamos, la dejamos ahí picando como una especie de posible campaña en algún momento de, así como se visita con cierta regularidad al ginecólogo, al odontólogo, al oftalmólogo, sumar dentro de esas visitas anuales, no sé cuál será el tiempo adecuado, decir, bueno, porque en una de esas tuvimos un cambio en nuestra vida, en nuestra salud, en nuestros hábitos, que impliquen, bueno, reforzar algún nutriente, revisar algún otro, no solamente la cuestión del gimnasio, que sí debería ser una cosa que vaya de la mano inmediatamente y siempre con profesionales. Totalmente. Sí, ¿por qué no? Una visita anual creo que me encantó, sí. Capaz que hay Colegio de Nutricionistas. Sí. Es un mensaje. Claro, no es que hay cosas que se tienen que ir haciendo así. Sería como de a poquito, revisar una historia clínica, una anamnesis y decir, estás perfecto, nos vemos en un año. Claro, sí, está bien, no, revísalo. Bueno, le agradecemos realmente muchísimo la visita, nos queda muy claro el foco central, que es cuando se trata de alimentación hay que recurrir a profesionales que se formaron, que tienen una carrera de grado, que están especializados justamente en esto, en poder diseñar planes de alimentación adecuados a cada una de las morfologías, fisiologías y a la salud de cada uno de sus pacientes. Así que siempre pedí, es tu derecho, y por qué no decirlo también, tu obligación, pedir que el profesional te muestre su matrícula, que son matrículas provinciales, en este caso, como las nutricionistas que aquí nos acompañan: Pamela Weisberg, matrícula provincial 274, Silvana Franco Casco, matrícula provincial 152, y Hannah Fritz Heck, matrícula provincial 297, a quienes le agradecemos muchísimo esta visita. Muchas gracias. Tómate un rato. Hasta las 13. La vida es un rato.